Muy buenas, ¿cómo andan? Espero anden bien, que hayan pasado bien la Navidad. Y bueno, se va terminando el año. Nuevamente le quiero dar las gracias a la gente que ha hecho el aguante, a los 127 fieles, los y las 127 fieles que se han sumado al canal de momento, a los mensajes de apoyo. La verdad que me han dejado muy contento, tanto sea por las tiras cómicas o por los videos. La verdad que está bueno saber que hay gente que disfruta lo que hago y que lo hago porque me gusta simplemente. Recién hace unos meses que empecé con estos videos de opiniones o cosas sobre juegos, así que bueno, espero el año que viene poder seguir, porque la verdad que lo disfruto. Como ya dije, me gusta hablar de juegos. Y bueno, eso. Este va a ser un videíto de anécdotas personales que tenía ganas de compartir en estas fechas, porque no tenía nada puntualmente como para hablar, porque de los juegos que he estado probando últimamente podría decir que no hay ninguno así muy destacable, aunque no he estado jugando mucho. He seguido con el Far Cry 6 un poquito, también el Luigi's Mansion de Switch, que ese sí que está muy bueno, estoy esperando terminarlo. Y bueno, lo único que voy a hacer una mención es al juego 12 minutos, 12 Minutes. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo? Que lo he estado jugando hace poco. Lo compré porque la verdad que le tenía mucha esperanza y muchas ganas. Ya lo había visto, estaba en Xbox y en PC. Y bueno, ahora salió para PlayStation también. Entonces quise darle la chance. La verdad, digo, primero que nada me decepcionó bastante. No es un juego que se merezca un video, al menos no de mi parte, salvo que sea un video de gameplay y de enseñar cómo jugarlo. Es un juego que tiene 6 finales. Para que se hagan una idea más o menos, bueno, es un juego visto de perspectiva desde arriba. Es un clásico point and click. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo? En este juego, bueno, llegamos del trabajo, vamos a tener una comida con nuestra esposa en nuestro apartamento, la cual es interrumpida por una aparente policía que llega y arresta a nuestra esposa diciendo que está acusada del homicidio de su padre. Y ese policía a su vez le pide un reloj a nuestra esposa, nos deja detenidos en el piso. Y bueno, llega un punto en que se repite el loop. O sea, están nuevamente de moda los loops temporales. Y bueno, tenemos 12 minutos. ¿tá? O sea, nuestro loop se repite cada 12 minutos. También depende, porque si salimos del apartamento lo terminamos antes, o en caso de morir o quedar noqueados, el tiempo se acelera y se puede terminar antes también. El juego no está mal, o sea, la idea estaba buena. Me gustan los juegos que tienen un misterio en un espacio reducido y hay que tratar de ir descubriéndolo. Esa es la parte que más me atrapaba. Pero es como que el misterio se desvanece en pocas partidas, en pocos loops de tiempo. Y luego la verdad se torna un poco aburrido. Desde el punto de vista gráfico no es nada importante, la verdad. Digo, es un juego del montón, lo cual no es ni bueno ni malo, eso es solamente para contarles. Tiene un buen reparto de actores, lo cual eso podía ser indicador de que capaz que era un buen título. Y bueno, vamos a tener que ir interactuando con los personajes, con objetos, con las habitaciones. Podemos tomar diferentes decisiones y todas ellas pueden tener un efecto distinto o no en la trama. Tenemos que ir atentos a todo, a los interrogatorios que vamos haciendo y los textos que elegimos para cuando le hacemos preguntas a nuestra esposa y eso.
para ir tratando de llegar a cada uno de los finales. Pero bueno, como dije, la verdad que me desmotivó bastante. Lo jugué unas cuantas horas tratando de conseguir todos los finales. No conseguí todos los finales todavía, pero la verdad me aburrió. Después de un rato, debo decir que arranqué motivado. Me bajaron las ganas, luego aumentaron un poquito porque se puso interesante, pero no, la verdad era otra cosa y no esperaba otra cosa y no fue lo que terminó siendo. Y bueno, dicho eso, vamos a pasar a lo principal que tenía ganas de contar en este video. Básicamente son un par de anécdotas vinculadas a los videojuegos en épocas festivas, Navidad y Año Nuevo. Obviamente tengo muchas, creo que todos tenemos unas cuantas. Siempre hay algunas que nos marcan un poquito más que otras. Yo también, si puedo recordar, por ejemplo, en la Navidad de 1991 o 1992 creo que fue, perdón, cuando tuve mi primer Family Game, que eso fue un cambio radical en mi vida, y entre otras más, pero la que les quiero hablar ahora es puntualmente, son medias cercanas en el tiempo entre ellas y no tan distantes. Porque la primera es en 1999 y la siguiente fue en el 2000. Vamos con la primera. Bueno, en mi caso yo tuve mi primer PlayStation en 1998. Creo que fue en marzo, por ahí de 1998. Lo llevó a casa mi padre, que en paz descanse. Él tenía, en esos tiempos tenía un pequeño local en el centro de videojuegos, y también trabajaba con maquinitas arcade. Tenía maquinitas que él alquilaba a diferentes lugares. Entonces por eso siempre el mundillo de los videojuegos estaba muy presente. Y bueno, no era raro de repente llegar a mi casa y encontrarme con que había una maquinita de Mortal Kombat en la sala, que de repente estaba para repararse, y bueno, una vez que estaba reparada le abría la sección inferior y movía el alambre hasta tener unas 100 fichas, y por eso le daba felizmente a los videojuegos en casa. Pero bueno, en ese 1998 tuve mi primer PlayStation, que ese también fue otro cambio radical. Fue algo excelente, porque yo no estaba familiarizado con el PlayStation, más allá de lo que veía en algunas revistas gamer nada más. Y bueno, fui muy feliz con ese Play hasta ya mediados de 1999, donde el Play murió. Ese Play lamentablemente murió y no hubo vuelta para hacerlo funcionar nuevamente. Y bueno, fue un golpe duro, ¿no? Aparte yo tenía 16 años y bueno, dependía económicamente de lo que me dieran. Por suerte pude llevarla un poco porque mi padre, entre algunas de las maquinitas que tenía arcade, en esos tiempos era muy común que habían arcades hechas con placas con consolas. De seguro capaz que alguno de ustedes alguna vez jugó un arcade de, por ejemplo, Killer Instinct, y era la versión de Super Nintendo, porque eran unas placas donde se podía colocar la consola conectada con el juego, y la placa tenía un software que anulaba todas las opciones del juego y solamente habilitaba el clásico 1 o 2 jugadores, y le habilitaba el contador de fichas. Entonces, claro, era una forma de tener algunas maquinitas un poco más económicas para alquilar. Y bueno, por suerte tenía un Play que era... mi viejo tenía un Play que estaba adaptado a una máquina de esas, pero como no funcionaban tan bien los Play en las maquinitas adaptadas, se llevó el Play para casa para que yo tuviera mientras tanto. Eso fue bueno porque podía jugar. Aparte yo estaba emocionado porque había conseguido en la feria de Tristán Narvaja el Quake 2 para PlayStation y tenía el Play roto justo. Pero bueno, ese Play me salvó un poco las papas,
pero lo malo que tenía es que como era una consola con un cableado adaptado para una placa madre de un arcade, tenía un problema de resolución. O sea, conectada a la TV se veían unas líneas verticales un poco imperceptibles, pero que en resumen, al ver la imagen completa, afectaba la resolución, entonces no se veía tan bien. Y bueno, como quien no quiere la cosa, llegado diciembre, recuerdo que un día mi abuela me pidió que fuera a hacer unos mandados al kiosco y me pidió que también le comprara una raspadita. Me acuerdo que era una raspadita Milenio, no sé si existen hoy en día o no. Sé que era una raspadita que podías tener 2 premios en una. Y bueno, yo fui y le dije, abuela, si ganamos, vamos a medias. Increíblemente llegué a casa, agarré la raspadita, la fui raspando obviamente, y en el primer puesto gané 2.500 pesos, me acuerdo. Y bueno, ya estaba feliz. Recuerdo raspar el segundo lugar y gané 2.500 pesos más. O sea, en total en esa raspadita fueron 5.000 pesos, por lo cual mi abuela noblemente me cedió la mitad y me hice con 2.500 pesos y dije, este es el milagro navideño. Recuerdo que después le di el dinero a mi padre y le dije que me trajera un Play 1 y si sobraba algo, algunos juegos. En lo que sería la diferencia de precios comparado hoy en día, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto salía, pero bueno, él iba a un mayorista. Y bueno, así se solucionó el problema. Recuerdo que mi padre cayó, se vino con unas cajas y me acuerdo que me trajo un Play 1 con 2 controles. Me trajo también la pistolita con pedalera para poder jugar Time Crisis. Y bueno, y abrí otra caja y estaba llena de juegos adentro, muchos de ellos repetidos varias veces, juegos de PlayStation 1. Y bueno, me dijo, elegite de ahí los que te faltan, porque claro, él había comprado para llevar para su negocio. Y bueno, fue un momento épico porque había un montón de juegos como si estuviera en la feria y los empecé a elegir. Y recuerdo ver Dino Crisis, que había leído sobre él en alguna revista, ya me lo agarré de una. Me acuerdo de los archivos X, que eran 4 CDs, me acuerdo del juego ese. Y no me acuerdo que otros más, pero sé que esos clarito me acuerdo que los agarré. Y bueno, se podría decir que fue un final feliz y que me acuerdo mucho porque pasé de estar deprimido por tener el Play roto y jugar con un Play que estaba en no muy buen estado, pasar a tener de nuevo un Play 0 kilómetro, un montón de juegos, y no me quedó grabada la imagen así bien veraniega de estar en la sala y solo el árbol de Navidad prendido iluminando y jugando a Dino Crisis en la tele. La verdad que es uno de esos recuerdos que uno viaja en el tiempo y se siente súper cómodo y tiene ganas de repetirlo una y otra vez. De seguro a más de uno me entiende. Y bueno, ahora pasamos al siguiente que les quería contar. Que bueno, el anterior fue en 1999, Navidad de 1999. Y el próximo fue para Navidad del año 2000. Recuerdo haber visto en ese año en algunas revistas hobby consolas, creo que fue en verano del 2000, empecé a leer sobre la Sega Dreamcast. Empecé a ver fotos de juegos como Shenmue, Crazy Taxi, el Resident Evil Code Verónica que se iba a lanzar, que había visto fotos de cuando lo anunciaron, creo que fue en un E3. Y no podía creer, yo como fanático de Resident Evil veía esas fotos y veía que el juego iba a ser exclusivo de Dreamcast. Ya soñaba con tener una en mis manos. Y bueno, de ahí saltamos ya más tirando a la última parte del año 2000, que empezaron a aparecer las Sega Dreamcast por acá. Recuerdo venían muchas, la versión japonesa, y en esos tiempos todavía estaba el tema de la norma, ¿no? O sea, las Dreamcast japonesas leían juegos japoneses y no los americanos, y las americanas viceversa. Y bueno, mi padre empezó a llevar Sega Dreamcast a casa de algunos clientes porque él fue de los, no digo que haya sido el primero porque no creo, pero debe haber sido de los primeros
que empezaron a hacer la destraba mecánica para poder jugar juegos japoneses en la americana y juegos americanos en la japonesa. Me acuerdo que la destraba era bastante sencilla porque había que desarmar la consola y con mucho cuidado habilitar una bandita elástica en la traba del sensor de la tapa de la consola. Así podíamos abrir la tapa y la consola seguía con el disco girando y no interpretaba que la tapa estaba cerrada. Eso es lo que se hacía en una consola, por ejemplo, japonesa. Con la consola así destrabada se ponía el disco japonés y una vez que la consola arrancaba se abría la tapa y cuando el disco dejaba de frenar metíamos un disco americano adentro, cerrábamos y ahí arrancaba el juego americano. Perdón que dije norma, pero no era un tema de palo en NTSC, era un tema de región, que estaban inhabilitados, porque no afectaba en cuanto a la visual, en tema de colores y eso. Y bueno, ahí en la Dreamcast de un cliente de mi viejo fue la primera vez que pude ver una en acción. Y recuerdo que tenía el Sonic y el House of the Dead 2 y Mortal Kombat Gold, que era Mortal Kombat 4, pero mejorada con algunos personajes y escenarios extra. Y la versión de Mortal Kombat era como la de arcade, era genial, porque yo estaba acostumbrado y era súper vicioso de la Mortal Kombat de Play 1. Y gráficamente era brutal el salto en la Dreamcast. Yo no podía creer ver esos gráficos que no temblaban, no se distinguían casi píxeles, era todo suavecito, súper veloz. Que era la contra que tenía el Play, ¿no? El Play y el Nintendo 64 eran como consolas que obviamente tenían sus cosas maravillosas, pero le faltaba algo a cada una, ¿no? El Play 1 tenía el tema gráfico, de que tenía esos polígonos que temblequeaban mucho a veces, los píxeles un poco grandes. Y por ejemplo la Nintendo 64 era súper suave, no tenía los gráficos tembleques, las cargas eran súper rápidas, pero perdía mucho en materia de audio o las cinemáticas y en capacidad de los cartuchos comparada a los CDs. Era como que a cada una le faltaba algo. Y bueno, la Sega Dreamcast era una locura, o sea, yo no había visto una consola así. Recordemos que salió antes que el Play 2. Y bueno, así luego de eso, yo dije, para Navidad, ojalá pueda tener una Sega Dreamcast. Y bueno, tuve esa suerte. La verdad que tuve esa suerte. Fue de las primeras consolas que tuve, entre comillas, de lanzamiento, porque ya tenía poco tiempo de lanzada y bueno, todas las demás consolas que yo había tenido las tuve bastante tiempo después de que se habían lanzado. Recuerdo, bueno, ver la consola ahí bajo el árbol y con unos cuantos juegos. Ya eran los tiempos donde los juegos estaban viniendo pirateados, ¿no? Porque los juegos que yo había visto hasta el momento eran solo los originales y en ese tiempo ya estaban copias. Y bueno, vi que estaba el Resident Evil Code Verónica, había uno de carreras tipo Fórmula 1, el Virtua Tennis, unos cuantos juegos más, y la verdad estaba súper emocionado. Pero tuvo un toquecito amargo, porque en los juegos de Dreamcast las copias, teníamos las primeras copias que necesitaban un disco de buteo. O sea, había que poner el disco de buteo y una vez que terminaba el buteo metías la copia y ahí te lo leía. Y después habían unos que eran autobuteables, o sea, ya metías el disco copiado y ya funcionaba. De todos los juegos que tenía, que creo que eran como 10 que me habían dejado con la consola, solo tenía 2, el de carrera y uno, un beat 'em up, ahí un toque medieval que no me puedo acordar el nombre ahora, después lo voy a investigar. Esos 2 eran autobuteables, o sea que los podía jugar. Los demás necesitaban del disco de buteo. Y lamentablemente el disco de buteo me vino mal grabado, estaba fallado. O sea, la consola no me leía el disco de buteo. Entonces tenía el Code Verónica, que era el que más quería jugar y no lo podía jugar. Y creo que justo fue Navidad, cayó un fin de semana. Entonces bueno, me tuve que aguantar ahí un día, un par de días en realidad, hasta que mi viejo fuera y me pudiera cambiar el disco de buteo fallado para poder probar los demás juegos.
Obviamente, igual le pasé dando al de carreras y al otro de combate, como loco todos esos días. Y bueno, viendo ahí los otros juegos que no podía jugar. Pero está, al final. Y salí ganando porque cuando mi viejo fue a cambiar el disco de buteo, me acuerdo que volvió con un disco de buteo funcionando y también me trajo el Quake 3 Arena y no me acuerdo si el Virtua Striker 2. Entonces está. Hubo que tener paciencia un par de días y salí ganando con unos juegos extra. Y la verdad que no me olvido más. Ese verano jugando a la Dreamcast, fue una locura. La verdad, esa fue una consola maravillosa y que fue súper doloroso al poco tiempo cuando me enteré que ya no iban a hacer más juegos. Y bueno, pero igual la disfruté bastante la Dreamcast, unos cuantos años. Le di a todos los juegos que tuve y los que pude conseguir, le fui dando. Inclusive iba saliendo alguno cada tanto, alguna versión ahí media pirata. Por ejemplo, recuerdo que salió el Quake de PC, salió emulado para Dreamcast. Half-Life, que se canceló, pero por suerte la versión completa estaba y se filtró y se empezó a repartir por todos lados. Entonces ahí tuve otro juegazo para darle, hasta que más adelante pudiera hacerme con un Play 2. Pero bueno, básicamente eso, son dos anécdotas que recuerdo con cariño porque me quedaron muy grabadas. Estamos hablando de unos 20 años para atrás, pero son de esas cosas que estoy seguro, no solo con videojuegos, con otras cosas, deben entender ustedes qué pasa, que nos quedan grabadas a fuego y es un momento reconfortante que a veces viajamos y nos hace sentir mejor. Inclusive en los momentos que no andamos muy bien, esos recuerdos buenos, revivirlos un poco en la mente, están tan grabados que cerramos los ojos y lo podemos ver casi como una película. Y la verdad, como dije, tengo muchos recuerdos, sobre todo vinculados a los videojuegos. Tengo de todo tipo, ¿no? Porque también de más chico con algunos juguetes y eso que se quedan grabados. Pero como este canal va por la temática gamer, quería contarles un poco de eso. Hay algunos más, capaz en algún otro momento los cuento. Como contaba cuando tuve el primer Family Game, o bueno, algún otro juego que recibí, alguna de esas cosas. Pero esas son las que más me gustan porque lo del Play que se me murió y tener la suerte con la raspadita y poder comprar otro Play ahí justo unos días antes de Navidad con un montón de juegos extra. Y bueno, la otra de tener la Dreamcast cuando era prácticamente nueva acá. Recordemos que salían, no es como ahora que salen las consolas y ya llega todo rápido y los juegos también. Era un poquito diferente el tema. Pero bueno. Disculpen si a veces me cuelgo un poco cuando estoy narrando o me quedo pensando. Lo que pasa es que estos videos generalmente no, más allá de que tengo una idea de lo que voy a hablar y el orden en que lo voy a hablar, yo no me hago un guión como para ir hablando. Lo narro así más de cara a cara, como se podría decir. Así que bueno, era eso nomás, quería compartirlo. Y bueno, muchas gracias si lo vieron todo. Me gustaría que comenten si tienen alguna anécdota similar o algo así, que lo dejen en los comentarios, porque a mí, así como me gusta contar, me gusta escuchar o leer la de los demás, porque siempre creo que es lo bueno de las anécdotas, tener algo para contar y alguien que las escuche. Así que bueno, les mando un abrazo grande, les deseo que tengan un muy feliz año, que el año que viene arranque con todo. Ya por lo menos ahí en febrero va a estar potente por el lado gamer. Así que vamos arriba, feliz año y un abrazo enorme. Gracias por estar.